Mira, hoy vamos a estar analizando el Tratado de Reciprocidad Comercial entre Estados Unidos y Venezuela de 1939. ¿Por qué vamos a analizar este caso? Este hecho histórico. Porque mucha gente está preguntándose hoy día, mira, pero ¿por qué sigue subiendo el dólar? ¿Por qué Giuseppe sigue subiendo el dólar si ya las páginas marcadoras ya no están referenciando el tipo de cambio? ¿Qué pasa, Giuseppe? Explícanos, ¿qué está pasando con eso? Entonces, bueno, aquí a juro hay que remontarse a la historia económica de Venezuela para poder, en cierta medida, comprender lo que está pasando en la actualidad. Este tratado es importantísimo para que comprendan el modelo de economía que tenemos, que desde mi perspectiva es triste que sigamos teniéndola, y que bueno, es parte del debate. Y hoy, los próximos días, los próximos meses, ya convocaron un proceso de reforma constitucional, y bueno, y vamos a estar nosotros debatiendo. Ya tenemos unos documentos que estamos haciéndolos públicos sobre el modelo de Estado en cuanto al manejo de las divisas que deberíamos nosotros considerar para poder superar ese modelo de Estado, que es un modelo que fue inculcado, un modelo que fue prácticamente aplicado con fines de mantenernos siempre dependientes de las importaciones. Y los estados siempre, y todos los gobiernos te van diciendo a lo largo del tiempo, vota por mí porque eso se va a cambiar. Bueno, ese es el tratado que vamos a analizar el día de hoy. Es importante que los que se están conectando por el TikTok y los que están escuchándonos en este momento presten atención a este tratado, porque yo considero que el que quiera entender qué está pasando con la economía y sobre todo los retos que debemos nosotros superar, yo creo que necesariamente deben entender que existió un tratado de reciprocidad comercial que marcó el modelo de relaciones comerciales, marcó el modelo de relaciones económicas, de relaciones industriales en Venezuela. Hay un documento importante para todos los venezolanos, que hay que leerlo. Mira, yo quisiera que sería bueno que lo leyeran desde los chamos del liceo, para que entiendan el modelo de economía que se enfrentan. Porque una vez que salen de bachillerato se van a encontrar con un mercado, se van a encontrar con una economía, se van a encontrar con unas relaciones económicas, su vinculación como ciudadano con el Estado, su vinculación como ciudadano con las empresas, su vinculación como ciudadano en todas las relaciones económicas. Los chavos tienen que entender esto para que ellos sean los que busquen formas ingeniosas, busquen formas de ir modelando y superando y sobre todo impulsando una sociedad distinta a esa que nos acostumbraron y que todavía siguen los políticos en cierta medida impulsándola, porque es una crítica constructiva, es la historia económica que seguimos repitiendo. Por ahí dicen los historiadores, la historia hay que estudiarla para comprender la realidad. Sin embargo, mira, el Tratado de Reciprocidad Comercial entre Estados Unidos y Venezuela, firmado el 6 de noviembre de 1939, tuvo sus consecuencias para el desarrollo del país. Tuvo un impacto en el modelo económico rentista. Escúchense bien, que tanto se habla. Modelo económico rentista, y sobre todo tanto se habla superarlo. Pero bueno, está conectado con la cultura de la gestión, del manejo de las divisas por parte del Estado. Cuidado con eso. Del manejo de las divisas que genera en la industria petrolera. Cuando usted lee en las estadísticas del mundo, usted va a encontrar que Venezuela tiene 302 mil millones de barriles de petróleo. Venezuela es rica en esto, Venezuela es rico en oro, Venezuela es rico en bauxita, Venezuela es rico en hierro, Venezuela es Venezuela, el turismo venezolano. Bueno, cuando hablan de Venezuela están hablando de todos los venezolanos, somos propietarios de eso. Los 30 millones de venezolanos, porque hablan que son riquezas de Venezuela, por lo tanto de su población. Por lo tanto, lo pueden disfrutar, explotar, desarrollar sus habitantes. Muy bien. Y esos son recursos naturales que nosotros lo llamamos, los economistas, historiadores, patrimonio común de todos los venezolanos. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? El Estado, bueno, es el que administra esos recursos según las constituciones nuestras, incluso desde 1830. Establece allí que todas las riquezas y jugos de la tierra, todo debe ser administrado por el Estado. Está condicionado desde los tiempos de Bolívar para acá. Y es por eso que el Estado tiene importancia en los recursos naturales. Entonces, ese modelo es necesario entenderlo. ¿Cómo se originó?
Y el Tratado de Reciprocidad Comercial ahí es que marca la relación. Estamos hablando de 1939. Era un contexto de un periodo de grandes cambios. En ese tiempo, apenas 5 años atrás, ya habíamos salido de una dictadura de larga data del gomecismo. Y bueno, pero había una política en 1930, en la década de los 30. Estaba la crisis, veníamos de la crisis económica mundial que estaba afectando a todos los países del mundo. Estados Unidos fue la principal afectada en la crisis económica global. Recuérdense la crisis de 1929, la Gran Depresión, y eso tuvo un impacto devastador en el comercio internacional. Y Estados Unidos, bueno, en la década de los 30 comienza, bajo la presidencia de Franklin Roosevelt, él implementó una política comercial internacional de política del buen vecino. Escúchense fíjense las palabras, no categorías. Tratado de Reciprocidad Comercial, política del buen vecino, crisis económica en Estados Unidos, la Gran Depresión. Entonces ellos buscaban con esa política mejorar las relaciones en primer lugar con América Latina. Estamos en un contexto había países comunistas, países con dictaduras, países. Entonces, pero Estados Unidos buscaba, bueno, reactivar su economía y aplicó esta política del buen vecino. ¿Y qué buscaba Estados Unidos? Mejorar simplemente las relaciones comerciales. A través, bueno, no voy a intervenir en la economía, en los gobiernos, no me voy a meter en ese problema, lo que quiero es simplemente hacer negocio. Esa era la visión de Estados Unidos. Entonces fomentó el comercio, evidentemente, y fomentó la cooperación económica. La cooperación económica con los países de América Latina. Y en ese aplicó los tratados de reciprocidad comercial, lo llamaba ellos. Un tratado de reciprocidad comercial con todos los países. Y esa fue su herramienta clave de la política exterior de Estados Unidos en esa época. ¿Qué buscaba Estados Unidos con eso? Asegurar mercados. Ojo con esto para que puedan entender la realidad actual. ¿Qué buscan los países desarrollados, los países potencia? Mira, mercados, porque son países industrializados que producen mucho, que no lo consume su país y entonces, bueno, tengo que exportar. Inundar a las economías de mercancía, de zapatos, de vehículos, de tecnología, de lo que sea. Y esa es la guerra comercial a nivel global. Venezuela simplemente lo consideran siempre un mercado. Un mercado allí, consumidores. Hay que dominar ese mercado. Y tiene petróleo. Bueno, hay que comprar ese petróleo al mejor precio. Y dominar la industria petrolera. Pero al mismo tiempo inundar esa economía de mercancía importada, afectando evidentemente la industrialización nacional. Eso es un modelo de desarrollo. Y los gobiernos simplemente te dicen que van a superarlo, pero una vez que se montan en el gobierno no lo superan. Eso es una realidad, no lo superan. Entonces, en ese contexto, Estados Unidos buscaba el auge, ¿no? La dominación económica en su plena crisis de Wall Street de la década de los 30. Y entonces comenzó a otorgar desde 1934, fíjense, lo que se llamó los acuerdos comerciales recíprocos. Y entonces Estados Unidos, bueno, tenía para negociar con todos los países y fue negociando, fue negociando. Todo eso que yo estoy diciendo está recogido en la historia. Eso lo leí yo en el libro Salvador de la Plaza, que hablaba describía eso con mucha fluidez. Sin embargo, ¿qué ocurría en Venezuela? Bueno, fin de gomecismo, había un periodo de transición, una apertura en cierta medida de Eleazar López Contreras, bueno, que fue presidente de 1935 a 1941, y este gobierno buscaba modernizar entre comillas, modernicemos la economía, modernicemos el país, diversifiquemos la economía, fortalezcamos las instituciones de nuevo del Estado, las relaciones internacionales. Esa es la visión, pues, de un gobierno que venía de una dictadura, pero siempre con una fuerte herencia del centralismo y la dependencia petrolera. Ese era el modelo gomecista, se replicó, claro, porque nosotros teníamos petróleo y ya Venezuela era un importante exportador de petróleo. En 1926 Venezuela fue la primera economía exportadora de petróleo incluso del mundo, para que sepan. Y bueno, el Estado venezolano comenzó a tener un rol más activo, pues, en la economía. ¿Gracias a quién? El negocio petrolero. El Estado tenía ese papel fundamental, bueno, administraba la renta petrolera. Y bueno, y así, su visión para diversificarla, mira, podemos decirlo hoy en día que era muy incipiente, es decir, no tenían ese criterio. Los gobiernos de turno, bueno, tenían en esa bonanza petrolera, muchos se enriquecieron y sus amigos del poder, bueno, se beneficiaban de las divisas, del petróleo de todos los venezolanos. Eso es una realidad. Entonces siempre las élites de todos los gobiernos, estoy hablando de Eleazar López Contreras para acá,
Más allá de Gómez, que era una dictadura, para acá todos los gobiernos, hasta el actual ahorita, siempre se van a beneficiar un grupo de élites políticas y económicas, gremiales. Todo eso es una realidad. Y esto está profundamente arraigado en nuestra cultura, a esa lógica de la renta petrolera, porque está mal concebida, digo Andrés Giuseppe y un poco de economistas, historiadores, que a veces nos cuestionan por lo que decimos. Pero en 1939, bueno, se consolida el rentismo petrolero. Por eso que para comprender lo que está pasando actualmente, tiene que extender este proceso. Porque ya Venezuela, como le dije, era un actor clave en el mercado petrolero internacional. La explotación del crudo, ¿ves?, prácticamente fue desplazando al desarrollo agrícola interno, al café, el cacao, que se exportaba con mucha fuerza. Y lo pudimos ver industrializado en el café y el cacao, pero no lo hicimos. Y entonces así, en ese contexto, bueno, comenzó la petrolización de la economía. La economía generó una paradoja, evidentemente. Una enorme riqueza en divisas, pero una creciente dependencia ¿de quién? De lo que se llama la enfermedad holandesa en la economía, que encarecía la producción interna y la hacía menos competitiva. Entonces esos petroleros lo que hicieron fue financiar importaciones. Ojo, eso sigue ocurriendo actualmente. Por eso es que yo critico con mucha fuerza en el contexto del debate constituyente, bueno, aquí que superarse el Estado, que agarra todo el petróleo y bueno, se lo da a los importadores ahí, al mayor postor, a los gremios empresariales para que importen. Nos quedamos con las reservas internacionales que nunca aumentan, porque lo que hacen es vender dólares. El Estado está vendiendo muchos dólares, no tiene sentido vender los dólares del petróleo, que son de todos los venezolanos. Entonces, Estados Unidos, que era el principal cliente de petróleo de venezolanos, bueno, era el principal proveedor ¿de qué? De productos importados. Es el Tratado de Reciprocidad Comercial. Fíjense cómo eran los detalles. Mira, el Tratado de Reciprocidad Comercial de 1939, el modus vivendi comercial prácticamente, se acordó, pues mira, bueno, vamos a vivir así, tranquilo, bueno, y no tenía fecha de caducidad el tratado, no, un tratado abierto, y bueno, cuando nos pongamos bravos lo quitamos, pero está bien, pero sigamos así. Pero Estados Unidos, me recuerdo que ellos firmaron ese convenio el 6 de noviembre de 1939. ¿Y cuáles eran las concesiones de Venezuela a Estados Unidos? Y vamos a analizar las concesiones de Estados Unidos hacia Venezuela. Entonces, en el caso de Venezuela se comprometía a conceder reducciones arancelarias sustanciales de hasta 3/4 partes, fíjense cómo dice el tratado, a una amplia gama de importaciones provenientes de Estados Unidos. Estos rubros incluía principalmente bienes manufacturados, maquinarias, vehículos, productos químicos, bienes de consumo final masivo, así. Por eso es que nosotros nos enseñaron a consumir cremas Colgate, Pexo, todos los productos importados, champús del Sol, Stay Free, con frente de Kelo, todos esos productos, toda la cultura nuestra burguesada esa, norteamericanizada, es producto de ese modelo de exportación. Entonces, bueno, hay un acuerdo, compadre. Usted, Venezuela, nos recibe todos estos alimentos procesados, algunos productos agrícolas como trigo, sus derivados. Nos enseñaron a comer pan, nosotros nos producíamos a trigo. Déjate el casabe por un lado, déjate la cachapa por un lado y mira, comen pan. Prácticamente es un modelo de cultura que nos incluyeron allí, nos inculcaron en la palabra. Entonces, la cláusula de la nación más favorecida. Entonces Estados Unidos aplicó esa cláusula, la cláusula de la nación más favorecida. ¿Tú sabes cuál era la chantaje de Estados Unidos? Me decía, bueno, compadre, Venezuela, si tú quieres que yo te siga comprando petróleo, tú me tienes que dar mejores condiciones que tú le das a todos tus países aliados y clientes. Entonces, por ejemplo, Venezuela tenía unas relaciones buenas con Colombia, entonces de repente tenía un acuerdo arancelario ahí entre los productores de zapatos colombianos y venezolanos, con un mínimo de aranceles, ¿ves?, para beneficiar las relaciones comerciales. Y entonces Estados Unidos le decía, dame esa misma cláusula que le diste a Colombia. Buscaba siempre la nación más favorecida. Venezuela, tú te estás favoreciendo a Brasil, ponte con un rubro de importación, dame la que le diste a Brasil. Y con Argentina, bueno, un convenio para importar carne allí bajo arancel, para fortalecer las relaciones con Argentina y Venezuela, dame esa misma condición que le estás dando a Argentina. Y así fue que Estados Unidos logró armar un paquete, y entonces, bueno, ahora entraba Venezuela con las mismas condiciones de Colombia, Argentina, Brasil, toda esa cuestión, y así compitió, y después lo desplazó a todito, y fuera para acá, y dominó el mercado venezolano de productos norteamericanos. Esa es la cláusula de la nación más favorecida. Se aplicaba recíprocamente, pues. Bueno, ellos no aplicaban para toda esa cantidad de productos
nos exigían las mejores condiciones arancelarias para ellos penetrar inundar nuestra economía de productos importados. ¿Cuáles son las cláusulas que le decía, las concesiones que Estados Unidos le decía a Venezuela? Bueno, de petróleo está bien, te voy a dar una cláusula aquí, bajo aranceles para el petróleo. Perfecto, está bien. Bueno, sería un negocio para un país que los consumidores tengan la gasolina barata, el producto barato. Esa es la dinámica. Entonces, pero bueno, sin embargo, en la práctica eso logró consolidar la posición de Estados Unidos en el mercado venezolano. Entonces, las concesiones de Estados Unidos a Venezuela, mira, ustedes leen ese documento, eso está por ahí en internet, lo pueden descargar la Gaceta y todo. Es difícil conseguirla. El que esté interesado me puede escribir por allí, por el privado, y me manda su correo y se lo hago llegar. Eso es una Gaceta interesantísima, todos los productos que están contemplados allí. Ellos nos inundaron de mercancía de todo tipo, pero los venezolanos tenían ahí, aparece árboles allí, aves exóticas, petróleo, gas, evidentemente café, cacao, pero sin embargo productos para ellos, bate caucho, cosas por el estilo. Pero ellos nos dijeron, ustedes van a recibir productos terminados, manufactura, maquinaria, equipo. Por eso es que aquí la Singer dominó mucho tiempo, la Ford, Chevrolet, es decir, nos inundaron y nos hicieron dependientes. Por eso es que la economía nuestra es altamente dependiente de importaciones y sigue todavía, 25 años después que comenzó la revolución, sigue siendo así. ¿Me entiendes? Yo quisiera que los gremios empresariales como FEDECámara, Consecomercio, Benachán nos muestren 3 o 4, 10 empresas competitivas internacionalmente que puedan competir con los chinos. No, después de 45 años recibiendo divisas. Y lo que hacen es recibir en calidad de venta las divisas que genera el Estado. 98% de las divisas le den al Estado y entonces 2% que heredan ellos y entonces quieren que le den todos los dólares de los venezolanos. Eso es una estafa histórica, lo que estamos denunciando en cierta medida, y lo vamos a seguir insistiendo para que reflexione el pueblo, para que entre el debate constituyente, porque el modelo económico que tenemos actualmente no beneficia a la población venezolana, no beneficia al productor nacional, no beneficia a la industria nacional, no beneficia el desarrollo económico, porque tú puedes quitar a los estadounidenses de aquí, salte a Estados Unidos, ahora no te importamos a ti, bueno, ahora voy a importar a China. Bueno, pero es el mismo modelo, es el mismo modelo. Bueno, ¿cuál es la diferencia que te venga aquí y te inunda el mercado de los chinos o te inunda el mercado de los estadounidenses? Dígame cuál es la diferencia, díganme allí ustedes cuál es la diferencia. Entonces son elementos para el debate. Las relaciones con China hay que fortalecerlas muy bien, pero inversiones, que vengan sus inversiones para acá y los chinos tengan sus yuanes y sus industrias aquí, pero que no se financia con el petróleo, las divisas venezolanas. Cuidado con eso. Eso son partes del debate que hay que dar en la economía venezolana. Entonces fíjense, ¿no? Venezuela evidentemente tenía esa posibilidad de reducir el arancel sobre el petróleo crudo y sus derivados allá. Eso es importante entenderlo. Pero nosotros, bueno, le mandamos petróleo a Estados Unidos barato. Otros productos venezolanos, principalmente, café, cacao, recibieron reducciones menores, pero su impacto en el volumen total de las exportaciones venezolanas siempre fue marginal en comparación con el petróleo. ¿Qué fue malo o fue bueno para el país? Bueno, ese es el gran debate. Aquí se consolidó el modelo rentista, petrolero, y el deterioro del sector productivo interno. Esa fue la gran consecuencia. Seguiremos siendo una economía industrializada, incipiente, productor dependiente del petróleo. ¿Por qué? Bueno, porque ese modelo que se desarrolló en la economía no se ha levantado todavía. Hoy día no se ha levantado. Y me puedo sentar con cualquier economista, con doctorado, estudiado en Harvard, y discutamos eso, pues. Discutámoslos. O cualquier gente del gobierno. ¿Por qué? Porque al facilitar las importaciones de bienes manufacturados y agrícolas estadounidenses a precios competitivos, preferenciales, gracias a esas reducciones que lograron, entonces el tratado aceptó un golpe casi fatal a la ya incipiente industria manufacturera y a la debilitada agricultura nacional. Eso sigue ocurriendo, ¿entiendes? Los productos locales no podían competir con la eficiencia de los costos de producción masiva estadounidenses. Escúchense bien. Eso ocurrió en 1939 y hasta ahorita sigue ocurriendo. Los productos locales no pueden competir con la eficiencia y los costos de la producción masiva de grandes transnacionales. Venga donde venga de Alemania, venga de Japón, venga de México, venga de Colombia, venga de China, venga de Estados Unidos, porque el debate es ese.
¿Entiendes? Venezuela exporta petróleo y utiliza esas divisas, señores, para importar todo lo demás. Escúchense bien. Esto no lo está diciendo Andrés Giuseppe. Yo lo reafirmo y como estudiador, como economista, como preocupado por mi país, yo les digo, esto no lo dijo Andrés Giuseppe. Aquí tengo una cita que lo dijo Massa Zavala en 1964, en un libro de Massa Zavala. 1964. ¿Cuál fue el libro de Massa Zavala? Ya vamos a ver. También lo dijo Arturo Urlar Prieto en 1936 con su artículo famoso sobre la siembra petrolera. No lo dijo Andrés Giuseppe. Ese es el debate que hay que recapitular, ¿ves? Porque eso, con esa famosa frase de sembrar el petróleo, muchos políticos llegaron al poder ofreciendo sembrar el petróleo. Buscaban votos. Y después que se montaron ahí en el coroto, el petróleo nunca se sembró. Se sigue haciendo el mismo modelo. Vendo petróleo y vendo dólares al mejor postor. Toma los dólares, te lo vendo. Dame bolívares y vende. Ay, los dólares, bueno, esos son tuyos, ¿no? ¿Y qué puedo hacer con ellos? Lo que tú quieras. Tú puedes importar, puedes fugarlo, puedes irte de viaje. Esos son dólares tuyos. Ya el Estado te vendió. No tengo nada que ver con esos dólares. Pero esos dólares son de la población venezolana. Es el dólar del petróleo. Sí, papito, pero eso... Ya yo te vendí. Piérdete de aquí. Ese es el modelo de economía que tenemos. Toma tus dólares y piérdete de aquí. Y entonces están los banqueros allí. Y están los gremios empresariales. Bueno, este debate que estoy diciendo aquí es un debate serio que necesita el país. Porque lo que estamos viendo ahorita, que es que la dependencia comercial estructural que tenemos, gracias a ese tratado de relaciones comerciales que se firmó con Estados Unidos, bueno, sigue todavía esa cultura en Venezuela. Venezuela sigue siendo simplemente un proveedor de materias primas y un consumidor cautivo de productos manufacturados. Esta estructura, bueno, evidentemente limita la autonomía económica, para que sepa, del país y su capacidad para forjar su propio camino hacia el desarrollo económico industrial. Entonces, finalmente, bueno, para ir cerrando este programa, este proceso hay que detenerlo, hay que detener el modelo. Vamos a la constituyente, vamos a la constitución, estamos de acuerdo, pero hay que cambiar ese estado parasitario. Aquí lo dejo. Saludos a todos y nos vemos la semana que viene.